Bienvenidos a una nueva charla de Rosely Mac, donde vamos a hablar, iba a decir, de inteligencia artificial en educación, pero no. Vamos a hablar de Apple Intelligence en educación, ¿verdad, Ezequiel? Correcto, Mar. A ver, pues poner un poco en contexto porque no sabemos muy bien cuándo podrás estar viendo y escuchando esto. Estamos a junio y el lunes de esta semana ha sido la Worldwide Developer Conference. Sabemos que es la conferencia de desarrolladores de Apple y este año en concreto centrada en todo lo que ha tenido que ver con lo que Apple ha bautizado como Apple Intelligence, que es la propuesta de Apple, no únicamente, pero sí la que se llevó todos los focos de atención que tienen que ver con lo que se ha conocido hasta ahora como inteligencia artificial y que por parte de Apple, dependiendo al que nos estemos refiriendo, pues es Apple Intelligence o Siri o por otro lado eh, ahora me está faltando la palabra, pero ya luego lo comentaremos porque Machine Learning, exactamente, que es que digamos que hay diferentes niveles de acceso que aparte nos interesan mucho dependiendo del dispositivo y el procesador que estemos utilizando. Y como vi en algún copy que hablaban de inteligencia artificial y ponían Apple Intelligence para el resto de nosotros, ¿no? Y para hablar de ello, pues tenemos a dos grandes profesionales del sector de educación y dos personas que saben muchísimo sobre los dispositivos de Apple. Uno de ellos es Rubén. Hola, Rubén. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Un placer volver a tenerte porque ya hemos tenido alguna interesante charla. Rubén es profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es profesor también de la Universidad Internacional de La Rioja y luego además es Apple Distinguished Educator y es Apple Professional Learning Lead en España. Un placer tenerte aquí, Rubén. Exacto, un placer estar con vosotros y con muchas ganas de comentar todas las novedades que desde luego no son pocas. No, estamos intentando asimilarlas, ¿no? Todavía. Bueno, y tenemos también a David Pérez. Hola, David. Hola, buenas. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, gracias por estar aquí otra vez. Un placer volver a tenerte. David es profesor del Instituto El Rincón de las Palmas de Gran Canaria, profesor de la Universidad Europea Online y de la misma forma que Rubén es Apple Distinguished Educator y luego además es Apple Professional Learning Specialist. David, lo mismo que con Rubén, un placer volver a tenerte. Oh, genial estar aquí, la verdad. Ya tenía ganas, ¿eh? Otra vez. Decidme así de forma muy breve, ¿qué sentimientos teníais justo más o menos eso de las 9 de la noche cuando se acabó la presentación y después de haber visto todo lo que vimos, sobre todo la parte final, donde se presentó Apple Intelligence? ¿Qué primeras sensaciones tuvisteis? Bueno, Pues dale, si yo en mi quieres empezando, caso David. parecía que me habían bofeteado. O sea, fue tal cantidad de información. Se nota además en las presentaciones, en las keynote de Apple, cuando tiene mucho que contar, porque iba hasta como atropellado. O sea, tuve esa sensación de cosas, novedades chulísimas que en otros años a lo mejor le habrían dedicado 10 minutos, pues estaban 2 minutitos, la comentaban por encima, pum, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Era algo continuo, un bombardeo constante. Y yo esperaba que al final, bueno, no me quiero adelantar, pero sí que esperaba que dijesen otra cosa y un poco lo que dijo Ezequiel, se me sorprendió. Al final todo es, que es algo que comentaremos, el 90% de lo que se presentó es tecnología exclusivamente Apple, ¿vale? Lo cual creo que ha sido un poco la gran sorpresa, ¿no? Que se esperaba más, que tirase más de otras fuentes y al final ha sido prácticamente todo elaboración propia, ¿no? Y yo creo que eso ha sido quizás lo más sorprendente, la calidad con la que ha llegado Apple con sus propias soluciones. Pues desde mi punto de vista, tuve la suerte de estar comentando con unos amigos también el evento y creo que fue la vez en que más dijimos la palabra wow en los últimos años. Y mira que venimos de Vision Pro en la WWDC del año pasado, que también fue potente. Y la sensación a las 9 de la noche era, lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer. Sí, efectivamente, Yo, inteligencia artificial para el resto de nosotros.
Además que tiene el guiño a la campaña de publicidad histórica de Apple. Rubén, creo que la vez anterior no tuvimos tiempo de hablar dónde estabas este lunes de la Community de Educators. Entonces, yo voy a decir dos cosas y si te parece, coméntalo porque es importante, además de la gente que nos escuche, que conozca esta comunidad de docentes, ¿vale? Yo me quedo con una palabra que es la de relevancia, ¿vale? Porque no es a nosotros, sobre todo, que somos así que nos gusta mucho hablar de lo nuestro, llevamos unos meses que hablábamos de lo de los demás. Y justo en mayo pudimos hablar por lo que decía David, ¿no? De la propuesta de OpenAI en exclusiva, de la aplicación de escritorio de GPT, ¿vale? Pero de repente, o sea, ver tanto y tan de golpe, al final lo decimos siempre, pero hay dos cosas que se repiten siempre. La primera es que Apple posiblemente no llega a la primera, pero cuando llega, llega de esta manera. Y luego la de Jobs, que es que todo tiene sentido cuando miras hacia atrás y conectas los puntos. Es decir, y solamente puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Yo sé que son dos que nosotros la tenemos clarísimas, pero es una manera muy sencilla de explicárselo a la gente. O sea, no esperes que Apple posiblemente llegue la primera nunca, pero cuando llega, llega de esta manera y ahora hay muchas cosas a las que le podemos dar explicación. Exacto. Así es, así es. Y fijaos que se mencionó poco, por no decir nada, las palabras inteligencia artificial. Se habló mucho de Apple Intelligence, pero se habló mucho de inteligencia personal. Eso es algo que a mí personalmente me gustó mucho. Apple hizo mucho hincapié en la privacidad, en que todo pasa en tu dispositivo. Si tiene que salir fuera, sale a unos servidores de Apple muy controlados y luego pues habló de la asociación también con OpenAI para poder utilizar ChatGPT siempre y cuando los usuarios otorguen permisos. Esto entiendo que a nivel de educación, vosotros que pues utilizáis los dispositivos de Apple en vuestro día a día bueno, para dar las formaciones y vuestros alumnos y alumnas también los utilizan, entiendo que esto da una seguridad, os da una tranquilidad enorme, ¿verdad? ¿Qué pensáis de que incidieran tanto en lo de inteligencia personal? Desde luego, el mundo de la educación es un mundo en el que la privacidad es un asunto especialmente sensible, porque además de estar trabajando con personas, se da la coyuntura de que son menores de edad. Entonces, claro, estos datos bajo ningún concepto pueden hacerse públicos, pueden estar en servidores que no estén absolutamente controlados, con lo cual ahora sí que tenemos la certeza de que efectivamente nada va a estar pululando por la red. Entonces, creo que especialmente en un campo como es el de la educación, este enfoque es algo verdaderamente diferencial y verdaderamente beneficioso para los centros educativos. O sea, este enfoque es el enfoque que todo el mundo debería adoptar con respecto a la privacidad, por supuestísimo. Bueno, totalmente de acuerdo con Rubén. Creo que Apple estableció el nuevo estándar de uso de la inteligencia artificial, básicamente, que debe ser segura, privada y en la medida de lo posible que funcione dentro del dispositivo, ¿vale? Y creo que, bueno, hay una serie de tecnicismos, ellos pasaron muy por encima, es una cosa que me gustó mucho de la presentación, que Apple no se perdió en tecnicismos, sino en experiencias de uso constantemente. Pero vamos, lo que decía Rubén, yo pensaba exactamente lo mismo. Digo, ahora sí puedo usar inteligencia artificial en el aula de forma segura. Lo puedes usar con los alumnos. ¿Por qué? Porque se ejecuta en su dispositivo, no se comparte la información. No hace falta firmar alguna autorización de ningún tipo. ¿Vale? La seguridad es plena. Y yo estaba pensando en la parte de productividad nuestra mucha de docente, que es con el correo electrónico, que ya había soluciones para utilizar inteligencia artificial en el correo, pero no la usaba. ¿Por qué? Porque eso era un problema, un agujero de seguridad tremendo en tema de privacidad, datos sensibles. Y ahora es otra de las opciones que me parece súper potente que hayan añadido. Al final lo comentábamos y poco más que decir, pero los valores de Apple, medio ambiente, proveedores, educación, que es un valor, seguridad, de que es algo que no es de ahora, pero hasta que no ha estado atado y terminaremos de terminar de verlo cuando esté disponible, pero
una vertical, un valor específico de Apple que lo diferencia de otras propuestas en las que, bueno, pues todos sabemos, no hace falta que entremos en las noticias y que sobre todo, y esto es muy importante para los proyectos educativos, que no es ni siquiera un tema de una apuesta o que un centro pueda decidir o no. O sea, todos sabemos que vienen nuevas regulaciones, sobre el tema de la ciberseguridad, vienen nuevas regulaciones sobre el tema de inteligencia artificial en Europa. Entonces, son necesidades y es un tema legal a la hora de afrontar un proyecto educativo el estar seguro de cuál es la plataforma por la que apuestas. Ahora contamos con la certeza de esta seguridad. Sé que hasta ahora ya habíais ya habíais usado la inteligencia artificial en vuestras clases, pero para un padre, para una madre que esté escuchando esta charla, y ya con lo que les hemos dicho, de toda esta seguridad que hay, toda esa privacidad, ¿cómo y por qué se debería utilizar la inteligencia artificial en educación? Pues fíjate, Marc, que voy a pasar absolutamente de tu sugerencia de comenzar por el cómo, y a mí me gustaría comenzar por el por qué. Y el por qué es porque es una herramienta absolutamente poderosa que nos va a ayudar en nuestro día a día a ser más creativos, a ser más productivos, a ser más eficaces. Es decir, es una herramienta que nos va a hacer la vida mucho más sencilla, que nos la está haciendo ya mucho más sencilla. Por tanto, en el campo de la educación, creo que es necesario que, valga la redundancia, eduquemos a los alumnos en el uso, en el buen uso de esta herramienta. Que no nos perdamos en las trampas, que no nos perdamos en su mal uso, sino que aprendamos a utilizarla como un recurso bueno para ese alumnado, para cuando se incorpore al mundo laboral o para su día a día, que sepa utilizar estas herramientas. Por tanto, el por qué es porque existe y porque puede ser bueno. Eso, por supuesto. Bueno, el tema de educar en el uso de la tecnología es clave, es algo a lo que se van a enfrentar, bueno, ya no el día de mañana, sino incluso hoy en día. Entonces siempre hay que, en la medida posible, adelantarse en este sentido. En cuanto al, bueno, qué ventaja supone el uso de la inteligencia artificial, tenemos por un lado la parte de personalización, que me parece clave a la hora de ayudar a un docente a la hora de generar una serie de actividades para poder atender las necesidades de sus alumnos. Por otro lado, la posibilidad de dotar de un feedback de mayor calidad, instantáneo, ya no solo por parte del profesor, sino del propio alumno, ¿vale? Cuando quiera validar una actividad que haya realizado. Por ejemplo, uno de los usos que a mí me gusta mucho es a la hora de preparar, imaginad, pues un debate que tenga que realizar en clase. Claro, de otra manera era solo leyendo documentación, pero ahora yo puedo practicar, realizar un debate, incluso hablado, contra la inteligencia artificial, ¿no? Qué mejor forma de prepararse, ¿no? ¿No? Teniendo a alguien con quien debatir en casa. ¿Qué más? Pues oye, eso es lo que te decía, a la hora de generar contenidos por parte del profesor. Y luego para los alumnos, aunque haya gente que crea lo contrario, creo que es una gran herramienta a favor de la creatividad. El hecho de tú tener una idea y poder plasmarla, que antes de otra manera, según qué edades, ¿no? Podían ver limitados, ahora con esa creatividad pueden llegar más allá, a realizar productos completos, ¿no? Entonces son muchas cosas que explorar. Otra cosa ya que tenemos que discutir, otra discusión es los momentos, lo de la evaluación y los momentos en los que se debe usar la inteligencia artificial. En qué momento del aprendizaje se encuentra el alumno, ¿vale? Que eso ya es algo más complejo y son las cosas que se debe formar el profesorado principalmente, desde mi punto de vista, para evitar malos usos. Yo, aquí, por completar, porque, claro, o sea, tanto lo que han dicho Rubén como David, pues suscribo, como no puede ser de otra manera, sus palabras. Pero claro, o sea, estamos hablando de presente y futuro a medio plazo y desde una realidad que lo acaba de comentar David, que es el tema de la formación, sobre todo de los docentes, la formación de los alumnos, en el uso de la tecnología en un contexto en el que hay voces que siguen siendo pues muy críticas y negacionistas de la tecnología, ¿vale? Entonces, yo aquí, como ya estamos en un tiempo en el que podemos hablar de propuestas de terceros
Creo que Microsoft nos lleva a nivel de comunicación un poquito más de terreno ganado, o por lo menos que gracias a Microsoft tenemos algunas cositas que ya hemos ido viendo del uso de Copilot, del uso de 3.5. Entonces, yo he cazado por ahí de un evento que ha tenido Micro esta semana, que ha coincidido, por supuesto, en agenda, ¿vale? Y resulta que invitaron a Pierluigi Colina, que es este árbitro mediático que nos acordaremos todos, que es así calvete, que bueno, pues nos puede recordar un poco al Nosferatu, ¿vale? Que decía que antes las decisiones difíciles, las generaciones más mayores solían ser partidarias de buscar a una persona experta en la materia y dejarle tomar la decisión y defender su decisión hasta el final, que podría ser la posición del profesor histórico de la clase eh, clásica que todos conocemos, ¿vale? Pero sin embargo dice que ahora las generaciones más jóvenes son más proclives a dejarse ayudar por la tecnología, de forma en que la decisión sea más fácil de tomar a la vez que más precisa. Pero la decisión, y aquí está lo importante, siempre la tomará una persona. Cogiendo la referencia de los árbitros de fútbol, que pueden tener apoyos tecnológicos, pero al final son las personas las que acaban tomando la decisión. Y en conclusión, creo que lo importante aquí es lo que estábamos hablando, que lo que viene para ayudar a las personas y sobre todo para ayudar a las personas a educarlas en el uso de la tecnología. No tiene sentido, y ahora después de lo del lunes creo que además tenemos que integrar el discurso, no tiene sentido la prohibición por la prohibición, olvidándonos de la educación en el uso correcto de las propuestas. Entonces, y aquí creo que lo que se presentó el lunes tiene mucho de esa parte de inteligencia personal, de contexto personal y de ayuda. Y creo que además una de las cosas que sí que hace Apple muy bien es de quitarle un poco ese contexto apocalíptico de todo lo va a hacer la máquina por nosotros, que no es el caso, y que estamos aquí además para eso, para ayudar al alumno, pero ayudando al docente y ayudando a las familias. Apple realmente siempre lo dice, que genera, que dota a la gente de herramientas para que hagan cosas increíbles, ¿no? Y desde luego tenemos millones de ejemplos en la App Store, sin duda. Y no solamente en la App Store, sino cineastas, ilustradores, bueno, todo tipo de profesionales y de gente creativa, músicos, etcétera. Entonces, en este caso creo que el enfoque precisamente va por ahí, por darnos una herramienta, integrarla en el sistema de manera segura, de manera privada y potenciar lo que de otro modo nos sería más complicado, ¿no? Fijaos, a mí, por ejemplo, el tema del dibujo pues me gusta mucho, pero no se me da especialmente bien dibujar, aunque me encanta, pues ahora voy a tener una ayuda. Voy a poder hacer un sketch no sé, pues de una mesa, de un caballo, e inmediatamente se va a entender el contexto y voy a poder generar una imagen mucho mejor de lo que sería capaz de hacer sin esa ayuda de la inteligencia artificial, sin ir más lejos. O incluso con la ayuda en la escritura, luego lo comentaremos más en detalle. Pensemos en personas que tengan, pues, digamos, enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson, lo bien que les va a venir esto, el poder tener esa ayuda en la caligrafía. Creo que es una herramienta muy potente y que va a ser de gran ayuda a muchísimas personas. Por tanto, esto no hay que prohibirlo, evidentemente, hay que integrarlo y le tenemos que dar una vuelta a cómo lo integramos, a los cambios metodológicos que debemos llevar a cabo en las aulas. Porque, no sé, creo que cada vez es más evidente que ese rol del docente como estrella del rock del aula, ¿no? Que llega y lo sabe todo y te ilumina, como comentaba Pierluigi Colina, y te dice las decisiones que tienes que tomar. Pues esto cada vez está más lejos. Realmente lo que tenemos que ayudar es a los alumnos a que sean capaces de tomar sus propias decisiones, es decir, desarrollar su pensamiento crítico, desarrollar su creatividad, desarrollar todas esas soft skills que son tan importantes en una sociedad como la actual, que cambia tan rápido. Totalmente. Creo que una de las cosas importantes fue
como siempre, Apple centra la presentación en lo que es la experiencia de usuario en casos de usos concretos. Y si te das cuenta, es como el ejemplo que digo muchas veces, lo de que a un niño de tercero o cuarto de primaria no le dices, busca en internet, ¿no? Esa locura, ¿no? Que le tienes que pautar. Si te fijas aquí, el uso de la inteligencia artificial también está pautado, ¿vale? Te da unos casos de usos concretos, no es desde aquí te puedes salir a hacer cualquier burrada, ¿vale? Siempre está contextualizado, justo con unos, ¿vale? Con una serie de pautas concretas, ¿vale? Te está pautando ya el uso de la inteligencia artificial. Y en el caso, y de alguna forma limitada en el sentido de no hacer cosas extrañas, ¿vale? Entonces, son esas cositas que Apple siempre ha controlado muy bien y que, bueno, algunos siempre los defensores de, no, yo quiero hacer lo que quiera, digo, bueno, siempre está bien que hay una serie de normas, una serie de pautas y en nuestro caso en educación, pues nos viene de lujo que sea así. Veo que tenéis un gran reto. No, quizás no vosotros, no vuestro caso concreto, que también, pero sí que una de las claves es que vosotros, es decir, el profesorado, seáis los primeros que os forméis sobre estas herramientas. Me consta sobradamente que ya lo estáis haciendo, ya lo habéis estado haciendo con herramientas, porque hasta ahora, en lo que comentaba David, has puesto algunos ejemplos muy, muy, muy interesantes que ya podíamos hacer de alguna forma, pero buscando herramientas externas y después de lo que vimos el lunes y a partir de cuando se lancen los nuevos sistemas operativos y cuando se lance Apple Intelligence, vamos a poder hacerlo directamente en nuestros dispositivos, en nuestros iPads, en las aulas, en nuestro Mac, de forma sin tener que ir a buscar nada fuera. Hablemos ya un poco más centrados de las herramientas que presentaron, porque yo me fui anotando un montón de herramientas que fui viendo, por fin, aprovechando que incluían una calculadora en el iPad. ¿Qué calculadora? La calculadora, algo que donde lo de menos creo que es la calculadora, y me parece una herramienta increíble, que yo no sé cómo puede ayudar esto en educación, en la formación. Una herramienta, por ejemplo, tan bestia como esa calculadora, esa parte de la aplicación llamada MathNotes. Yo el único comentario que quiero dejar es bueno que todo esto se puede ver porque está disponible y aparte lo pondremos en notas del programa en la keynote que se presentó el lunes, si quieren verlo más en profundidad. Y yo, antes del uso, el poder usarlo, que me parece que es una de las cosas que comentaba al arranque, el hecho de que hay diferentes aplicaciones de lo que entendemos en genérico como inteligencia artificial y esta en concreto, que es la calculadora, que es muy resultona y que seguro que David y Rubén nos van a decir 18 casos de uso. Sabemos a ciencia cierta que se puede utilizar desde un iPad de séptima generación, que es el dispositivo de entrada que permite la actualización a iOS 18. Y creo que eso es muy importante, porque sí que es cierto que hay ciertas cosas que no sabemos todavía, pero esta, que es de fuegos de artificio, además de muy útil, chulísima, necesitas un iPad de séptima, que es un dispositivo que lleva 5, 6, 7 cursos con nosotros. Yo esa es la parte que... Correcto. Ya estuve jugando, obviamente, esa misma noche salió la beta y ya la puse en el iPad. Me gustó porque tenía curiosidad por saber cómo se organizaba y se te va directamente a notas lo que haces. Luego incluso si te vas a notas por fuera, te sale entremezclada con tus otras notas. Y si te vas desde la calculadora, solo te salen las notas que hayas trabajado ahí. Me encantó cómo trabajan las variables. O sea, a nivel matemático puedes hacer de todo. Estuve probando con integrales, funciones. Lo de que aparecía eso cuando haces hover, que por cierto, eso también lo probé, solo funciona con el Apple Pencil oficial, ¿vale? Si usas un Pencil que no es el oficial de Apple, lo del hover no funciona, que es lo que cuando se puso encima de la variable y te hacía esa ruedita y podías cambiar los valores de la variable y veías cómo se modificaba la función. O sea, todo lo que es matemática, física, o sea, es como súper obvio, ¿no? Que va a ser revolucionario. Claro, algunos ya pensarán, bueno, entonces ahora los niños no van a calcular. Sí, van a calcular, pero esto una vez han consolidado una serie de conceptos, de conocimientos, siempre va a ser más divertido, ¿no? Cuando ya están consolidando unas actividades de ampliación o de refuerzo, que los alumnos puedan validar sus conocimientos de esta manera, que siempre va a ser mucho más atractivo. No van a decir, uy, tengo que hacer el 7º ejercicio. No, van a decir, ostras, qué guay, que ahora lo voy a comprobar de esta manera. Eso es importante. Y una cosa que no se mencionó, por cierto, que hubo actualizaciones en Freeform
con lo de las escenas, que hace una especie de Padlet ahora, para que nos entendamos, Exacto. en la exportación a PDF. O sea, me pareció brutal, que es ahí no dijeron nada de Freeform en ese sentido, o casi nada. Incluye los cálculos matemáticos también, ¿vale? Lo he visto, está ahí hurgando un poquito. Entonces, algunas de estas características de la calculadora se la han llevado también, por ejemplo, a Freeform, lo cual me parece también súper interesante. A mí hay una cosa que me gustó, por supuesto, absolutamente de acuerdo con los comentarios que habéis hecho, Ezequiel y David, y añado una cosa más, y es que me gustó mucho la parte visual de la calculadora, el hecho de poder generar una gráfica en directo, de poder modificar los valores en directo. Claro, esto requiere, si no tuvieras esta herramienta, de una capacidad de abstracción y de visualización interna muy potente que no todos los alumnos tienen por su nivel madurativo. Entonces, el hecho de en directo poder ver qué ocurre cuando modifico un valor, además en directo, esto me parece increíblemente potente y creo que merece mucho la pena integrarlo en el aula. Y por otra parte, de nuevo, es que la calculadora ya existía, vamos a ver. O sea, esto o sea, los chavales trabajaban con calculadoras en el aula, no es nada nuevo, solo que esto es una calculadora mucho más potente. Creo que ahora vamos a ganar mucho en toda esa parte de comprensión de los problemas matemáticos, de comprensión lectora, quiero decir, comprensión a nivel lingüístico, por así decirlo, ¿no? De entender qué es lo que me están pidiendo para poder plantearlo, que creo que realmente es lo que merece la pena, ¿no? Es lo que va a tener un impacto sobre sus vidas una vez abandonen el sector educativo. Y también, pues esto, desarrollar el pensamiento crítico, ser más creativos, en definitiva. La calculadora me parece maravillosa siempre y cuando vaya acompañada de un enfoque metodológico adecuado. Yo aquí voy a hablar de un conocido de todos porque me vino una frase a la mente de nuestro amigo Robert Kiret, que sabéis que él dice que los datos también pueden ser sexys. Entonces, me vino justo, pues claro, sabéis que para Apple es muy importante las evidencias y recoger las evidencias, que normalmente es una de las partes más complicadas. Y Apple consiguió actualizar esta diapositiva de la intersección de la tecnología y las liberal arts y convirtió en atractivas las matemáticas. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Hemos convertido que la presentación de una calculadora y qué se puede hacer con una calculadora en clase sea, como has dicho tú, Rubén, algo divertido, algo que se pueda gamificar, pero algo que realmente detrás tiene mucho de aprendizaje y de acercar una piedra, como son las matemáticas para mucha gente, que va en la línea también de que ya lo hablaremos, del tema de la programación, ¿no? Y de ayudarnos a aprender a pensar. Desde Por cierto, luego. un detalle que luego pocos han caído. Tengan en cuenta que esta calculadora, al irse a notas, puede ser colaborativa. ¿Vale? Ojo Claro. con esto, porque claro, la calculadora siempre ha sido un elemento totalmente individual, pero ahora esta nota es colaborativa. Con lo cual podemos poner a un grupo de alumnos, una clase o un docente que esté impartiendo una lección, puede utilizarla de forma que los alumnos puedan colaborar en vivo y quedarse automáticamente con esos apuntes, ¿vale? Ahí lo dejo. Habrá que Qué bien, probar qué el bien. colaborativo. Sí, ya lo creo que sí. Otra herramienta que presentaron, la ha mencionado antes Rubén, así como muy de pasada, a mí me llamó la atención, es la función Smart Script que encontramos en la aplicación de notas. Esto lo que hace es utilizar pues un potente modelo de aprendizaje automático que está en el dispositivo, vuelvo a insistir en este punto, y recrea tu estilo de escritura a mano a partir de las notas que tú has ido creando. Es decir, tú vas escribiendo, él detecta cómo es tu forma de escribir y tú luego le dictas y te sigue escribiendo con ese mismo estilo. Ahora sí que os preguntaré qué función o qué aplicaciones le veis a nivel de educación, pero sí que quiero ligarla con una función que salió, creo recordar que fue en iOS 17, precisamente, que es una función que te permitía entrenar con tu propia voz y tú podías pues hacer que
bueno, pues que Siri, que te lea cualquier texto, cualquier página web, cualquier libro, pero con tu propia voz. Tú tienes que entrenarla, ¿no? Y esto está pensado no como algo de ocio, sino como, pues, para aquellas enfermedades en las que sabes que sí o sí vas a acabar perdiendo la voz y que, bueno, pues que puedes entrenar mientras sigues teniendo esa voz. Para cuando lamentablemente ya la pierdas, pues poder utilizarla, ¿no? Y esto también me parece interesante porque tú lo has mencionado, Rubén, con una enfermedad tan terrible como la del Parkinson. Y bueno, la verdad es que me pareció genial. No sé cómo lo veis, qué aplicación podéis ver a nivel de educación, teniendo en cuenta también eso, que son notas colaborativas. Quizás por ahí también puede ser interesante. A ver, lo primero es que al fin vamos a poder tener notas tan bonitas como las que nos muestra Apple en esas imágenes maravillosas en su página web, en sus eventos, etcétera, ¿no? Lo cual ya me parece un grandísimo paso adelante. Pero por supuesto me gusta mucho, Marc, la conexión que has hecho entre esa posibilidad de recrear la voz personal y cómo también esto nos va a permitir recrear la escritura personal a través de la voz. Efectivamente, a mí personalmente este caso de enfermedades neurodegenerativas, pues ahora me toca un poquillo de cerca y creo que realmente es algo que va a ser de grandísima ayuda para estas personas que sabemos que van a perder la posibilidad de escribir. Entonces, poder seguir escribiendo con su propia caligrafía mejorada gracias a la inteligencia artificial me parece algo mágico. Sí, efectivamente, creo que aquí donde es transformador es en el tema de accesibilidad, no tanto en el día a día. Hombre, en el caso cuando tienes una letra horrible como la mía, es fantástico, también te lo digo. Y bueno, también deberíamos fijar que esto también ocurría con la calculadora. Es decir, incluso los números que van a aparecer los resultados los copia de tu letra, ¿no? De tu caligrafía. ¿Cierto? Con lo cual eso también se agradece. Pero bueno, básicamente creo que donde es transformador es en los casos que habéis mencionado, ¿no? Sobre todo el tema de accesibilidad, es donde creo que va a ser un cambio profundo. Yo aquí me pediría el comodín de Ana Zamora, que seguro que sabría decirnos, porque Ana sí que sabe escribir y muy bien con el Pencil en el iPad, entonces hay ya poquita cosa más de hacer. Pero hay una campaña ahora que estamos a punto de... Hoy va todo un poco de fútbol, pero que estamos un poco a punto de empezar la Eurocopa, la campaña de victoria y el principio este que dice que del refuerzo positivo, ¿no? Yo creo que nuestros alumnos sabemos todos que no dejan de escribir, que no dejan el folio, que no dejan la calculadora, pero el poder sentir que pueden llegar a escribir bien en este aspecto del refuerzo positivo, de ver cómo puede ser su letra, cómo puede llegar a ser su letra, creo que le puede venir bastante bien. Ya os digo que aquí seguramente las profes y los profes de early ages, de edades tempranas, son los que van a saber sacarle todo el partido. A nosotros, a los adultos, pues ya nos viene bien que de repente, pues como dice David, yo mi letra también es de médico, sin ser yo nada de eso. Entonces, el que puedas tener una caligrafía más cuidada, sobre todo, pues a nivel es una herramienta que a nivel comunicativo me parece chulísima. Seguro que en esos rincones tecnológicos de las aulas de infantil le sacan todo el partido, desde luego, para que mejore la caligrafía, para que mejore, pues eso, la lectoescritura. Estoy convencido de que, o sea, estoy deseando que esto llegue a manos de los profes de infantil para que lo pongan también al servicio de su alumnado, y seguro que es una gran ayuda. Sobre todo por ese refuerzo positivo. Sí, incluso en la parte de generación de contenidos que hablamos, ¿no? Que, a ver, que las maestras, sobre todo tanto en infantil como primaria, tienen una letra preciosa, enlazada, porque lo veo en vivo todos los días. Pero oye, siempre igual es una forma de, si quieres estandarizar de alguna manera, quieres realizar algún material y que, ¿no? Con unas ciertas características el texto, pues también lo puedes conseguir así, ¿no? Sí, sí. Y vamos a tener la tranquilidad que en cursos incluso más avanzados vamos a seguir haciendo trabajos a mano. Los alumnos van a seguir haciendo trabajos a mano, trabajos en grupo. Lo que pasa es que la diferencia es que los van a hacer de forma colaborativa y luego el resultado pues va a estar ahí igual que está ahora mismo, ¿no? Con diferentes tipos de letra, donde se va a ver qué ha escrito cada alumno. Exacto.
qué bien poder utilizar Y estas vamos a herramientas. entender lo que escriben. Y A veces nos toca ir por ahí preguntando, oye, sí, ¿verdad? También va a ser una ventaja eso, ya lo creo. ¿Qué os parece si saltamos a la parte de textos, a la parte de creación de textos, de edición de textos, de crear resúmenes partiendo de un texto? Porque también vimos cosas que bueno, que son muy, muy interesantes en este aspecto. Pues sí, a ver, vimos, un poco va relacionado con lo que decía antes, ¿no? Sobre los usos específicos. En este caso, Apple usa lenguajes pequeños, no grandes, de IA generativa, para hacer estos resúmenes que van a ser automáticos, tanto en Safari, en correos. Me gustó mucho la parte de redacción, ¿no? Tanto si lo querías como algo más informal, algo más profesional. Extraer, por ejemplo, si tienes un acta, ¿no? Redactas un acta y que te extraiga los puntos más importantes. Todo eso está muy bien. A nivel educativo, esto podrías hacer si un alumno le pidiese que hiciese eso, hiciese una síntesis de un texto, que luego lo pudiese contrastar con la herramienta de IA. Insisto mucho en que la parte del feedback de la IA o para mejorar nuestro resultado o mejorar en lo que hemos realizado, me parece una herramienta muy chula para validar todo esto, ¿no? Y que sea 24/7, 100%, ¿no? Porque un profesor, por muy dedicado que sea, a lo mejor un sábado a las 10 de la noche no está mirando. Y está bien que el alumno, si esté trabajando en ello, pues que pueda pues eso, verificar y intentar mejorar su trabajo, ¿no? Sí, desde luego, David. Yo creo que realmente me gusta mucho hacer el símil de esta herramienta de generación de texto con la calculadora en matemáticas. Evidentemente, una calculadora no sirve de nada si no sabemos qué operaciones tenemos que llevar a cabo con ella. Es decir, debemos tener unos conocimientos previos y debemos tener unas competencias previas a poder utilizar una calculadora de manera eficiente. En el caso de la generación de texto, pues evidentemente vamos a tener que saber qué tipo de texto vamos a pedir, vamos a tener que poder evaluarlo, si realmente me ha generado un texto que se ajusta a mis expectativas, si el registro es adecuado, si el tono es adecuado, si la estructura es adecuada, si cumple con esa intención comunicativa que yo tengo. Entonces, esa parte de evaluación, David, desde luego por parte del alumnado es fundamental. Pero claro, hay una parte competencial previa. Evidentemente, los alumnos tienen que aprender a escribir antes de utilizar todo esto. ¿Vale? Entonces, nuevamente, pedagogía y pedagogía. Y luego incorporamos esta herramienta. Aquí creo que hay una parte que la comentamos en el vídeo anterior y la parte del profesorado creo que queda bastante clara y espero y deseo que libere de una carga administrativa que sabéis que es un continuo. Pero claro, o sea, que podamos liberar de carga administrativa y de generación debería suponer, por otro lado, que el profesorado pueda tener la capacidad de preparar esas actividades enfocadas hacia la evaluación, porque no servirá de nada que, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que en las formaciones a día de hoy el profesorado posiblemente está un paso atrás porque el 100% del alumnado conoce ya las herramientas de generación de IA generativa. Entonces, al final yo creo que estas herramientas vienen para pegar un empujón y ayudar mucho a equipos docentes, a claustros, pero creo que el siguiente paso está, y ahí para eso estamos nosotros, en poder guiar también un poco al profesorado de, bueno, te quitas de encima todo esto, ahora aprovecha el tiempo que te queda para poder personalizar y adaptar las actividades a esta nueva realidad. Efectivamente, hemos hablado de la parte de cómo afecta esto al alumnado, pero claro, evidentemente también tiene un gran impacto sobre el profesorado. Vamos, sin ir más lejos, creo que fue hace un par de semanas, trabajaba con mis alumnos de magisterio en la universidad en la generación de situaciones de aprendizaje a partir de prompts en ChatGPT en este caso. Ellos, por un lado, tenían la visión de, oye, este señor está aquí enseñándonos a cómo hacer trampa, porque, claro, estamos utilizando algo que realmente no es nuestro. Y luego estuvimos trabajando sobre esos planteamientos para llegar a ajustar el planteamiento de las situaciones de aprendizaje a un contexto concreto. Había labor que hacer, evidentemente, pero el punto de partida lo tenemos de manera prácticamente inmediata. Entonces, evidentemente, el tiempo que vamos a poder dedicar
a personalizar, a llevar esta propuesta a mi contexto, a atender mejor a nuestros alumnos, pues va a ser mucho mayor que el que teníamos hasta ahora. Voy a mencionar, bueno, tres eslogans o tres palabras que mencionó Apple. Ya hemos hablado de ellas: Apple Intelligence, hemos hablado de inteligencia personal, y otra que mencionó fue precisamente lo estabas comentando ahora tú, Rubén, personal context, este contexto personal. Hizo alguna demostración enfocada utilizando imágenes, y me gustaría hablar precisamente de esto, ¿no? De esta inteligencia que se basa en tu contexto personal para generar lo que tú le pides, ¿no? Y ¿cómo os imagináis todo el tema de generación de imágenes basadas en el contexto cuando hablemos de presentaciones, de trabajos? Bueno, es que esto creo que no lo vamos a saber bien hasta que estemos usándolo Hmm. después de unos meses. Ahora es complicado hacerse la idea. Ya los dispositivos Apple eran bastante inteligentes en el sentido de por tu ubicación según la hora, ¿no? Veían tu calendario, te hacían propuestas, ¿no? Según tus hábitos. Pero claro, ahora cruza todos los datos que se encuentran en el dispositivo, desde calendarios, correos, mensajes de todo tipo. Con lo cual ya no se te queda nada atrás. ¿Vale? Que esto a veces, ¿no? Que esto, oye, tengo que tener la agenda al día, ¿no? Que son muchas cosas, o tienes varios calendarios. Ahora te cruza toda esa información, y lo importante, que hasta ahora podíamos hacer cosas parecidas, pero claro, ¿dónde estaba nuestra privacidad y seguridad, etcétera? Ahora tienes la tranquilidad que eso se ejecuta solo en tu dispositivo, que nadie tiene acceso a esa información, y eso un poco es la clave, ¿no? Porque antes te daría miedo que alguien pudiese ver o acceder a todo esto. Pero ya te digo, me encantó una de las opciones referente a la parte del contexto, por ejemplo, la generación de imágenes, cuando tenía unas notas o había un proyecto y la imagen te la generaba en función del texto, y dadas unas etiquetas, ¿no? Que le proporcionaba, te daba diferentes versiones de la imagen. Aunque sea solo por contextualizar, ¿no? Lo que tienes en tus notas, ¿no? Porque yo me pasa como a Rubén, me encantaría dibujar, bueno, él dibuja mejor que yo seguro, pero mis sketches, mis dibujos son absolutamente horribles. Yo ahora que pueda ilustrar, ¿no? Un material o unas notas de forma automática, ¿no? Que me genere esa imagen, esa ilustración, pues una cosa muy chula, ¿no? Además totalmente adaptado. El tema de cómo hacía las imágenes en función de un familiar, ¿no? Eso que subías una foto y te hace una versión dibujada, que eso antes lo podías hacer, pero esa foto ya la estabas subiendo, la estabas compartiendo. Claro, si ya estamos hablando de niños y todo esto, pues obviamente ya lo descartabas. Entonces, claro, es lo que hablamos antes, todo está relacionado con el tema de la privacidad, sobre todo. La ejecución del modelo en local es la clave, ¿no? De este cambio. Aquí es importante a poner contexto, perdona que te haya cortado, Rubén, que lo que vimos fue presentación específica para el contexto de consumo. Yo creo que aquí sobre todo hay que hablar del potencial que esto puede suponer. Porque claro, o sea, no hay que olvidar que Apple tiene una propia propuesta de aplicaciones y de usos específicos de educación que muy probablemente se pueden ver en una presentación específica para educación o con una de las presentaciones de producto en la que se haga un apartado especial. Hemos tenido keynotes específicas de educación. Lo digo porque de todo lo que estamos comentando, yo lo que sí que veo es porque de las tres patas que comentaba antes, ¿no? Del tema del alumnado y el profesorado, que es de lo que estamos hablando, pero no nos olvidemos también, por traerlo a la actualidad y a la realidad, de las familias. Yo veo un contexto en el que una familia sí que sea capaz de poder hacer esta gestión del uso de los dispositivos de sus hijos simplemente haciendo una conversación con lenguaje natural con el dispositivo. ¿Vale? Porque no nos olvidemos que hay que tener cierto nivel de conocimiento técnico ahora mismo para poder hacer esto. Y eso nos va a ayudar en este concepto de escuelas de familias, que es algo de lo que hemos estado hablando, de poder ayudarnos y ayudar a las familias, que no solamente la educación en tecnología tiene que suceder en el centro educativo. Y creo que es paralelo, es tangencial, pero es muy importante que lo que se presentó, que es para consumo, que facilitemos a toda la gente, o sea, esta gestión
responsable del uso de los dispositivos, porque, bueno, una de las cosas que me pareció fantástica, y esto en el entorno educativo, y David, que ha estado gestionando parques, y Rubén, que ha estado ayudando, ¿visteis el tema de la gestión remota del dispositivo, del iPad, en el que tú puedes ayudar a otra persona? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo? Pues mira, déjame un segundo que te lo voy a mostrar directamente. O sea, Y ya estaría. IT Manager de repente, claro, mirando hacia el cielo y agradeciendo a Jobs. Eso fue de las cosas que pasaron muy por encima y me parece una cosa para detenerse 10-15 minutos. Fue como, ha pasado lo que acabo de ver, lo de la asistencia remota, eso, ya te digo, los centros educativos a la hora de ayudar a los alumnos, te digo que es también, son de esas cosas que, vamos, cambian la vida. Claro, porque ahora mismo Efectivamente. podemos ver sus pantallas, pero no podemos interactuar con ellos. Imaginaos como profesor lo que estábamos hablando del poder. Sí, sí, o incluso con compañeros, ¿no? Lo típico, oye, ¿cómo se hacía tal cosa con esta aplicación? Vale, pues mira, te lo muestro en tu propia pantalla, a pesar de que yo estoy en otra aula o estoy en la sala de profesores. A nivel también de equipos IT. O sea, es que la de tutoriales y tutoriales y tutoriales que hemos tenido que hacer y que ahora podemos mostrar in situ aún no estar en el mismo espacio. Creo que se gana muchísimo, ¿verdad? Bueno, y ahora vuelvo a mi terreno, que ya sabéis que por defecto profesional es el aula. Y volviendo sobre la pregunta de Mar sobre la generación de imágenes y cómo las imágenes pueden comprender el contexto. Estas imágenes generadas pueden comprender el contexto. A mí me interesa mucho el campo de los espacios de aprendizaje. Y bueno, pues he leído bastante sobre ello y me gusta mucho, ¿no? Entonces, está demostrado que el aprendizaje de los alumnos está muy relacionado con el sentimiento de pertenencia, con sentirse cómodo en el aula, con ver que están expuestos sus trabajos, ese sentimiento de estoy haciendo algo que tiene que ver conmigo. Entonces, ese momento de poder generar imágenes a partir de una fotografía mía, de un familiar, creo que va a ser de mucha ayuda a nivel de neuro para poder generar, especialmente en los alumnos más jóvenes, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Estoy en un lugar que es seguro, estoy en un lugar al cual pertenezco, estoy trabajando con mi padre, con mi madre, conmigo mismo, con mi perro. Creo que ahí de nuevo tenemos una herramienta que va a ser de gran ayuda. Hay dos cositas una en línea directamente con el tema que comentaba Rubén, que es el tema de los emojis. Vemos que hubo una época en la que estaba ese ejercicio de vamos a contar una historia utilizando los emojis o sea, no me quiero imaginar el potencial del profesor. Todos sabemos qué perfil de profesor, que de repente es, bueno, y ahora a generar emojis, ¿vale? Y luego, relacionándolo con lo que hablábamos al principio de ponerlo al acceso de todo el mundo, o sea, en la cual anterior hablábamos de que tendríamos que repasar conceptos y uno de los conceptos que dijimos que tendríamos que repasar sería el prompt. Y de repente llega Apple y te dice, pero no tienes que hacer un prompt. Exacto. ¡Pum! Exacto. Y es esto, ¿no? O sea, para el resto, ¿no? La IA para el resto que comentábamos al principio. Exactamente, con 4 botones y poquito más, y el contexto que lo adivina. Y respecto a lo que decía Rubén, eso parece que es muy cierto, lo de acercar al alumno, ¿no? Todo, solo el uso de imágenes relacionadas con ellos, ¿no? O generadas por ellos. Eso me recuerda a uno de los algoritmos una cosa que se demostró, una cosa que viene en un documental. Un tema ya de un poco de. Esto ya es un poco medio conspiranoico, ¿no? Pero cuando querían manipular a la gente o que quieres que tome una decisión respecto a algo, hay un estudio que decía que hay un 20-30% de posibilidades de que tú tomases una decisión si cuando te anunciaban algo ponían al lado una imagen de un familiar o un amigo tuyo en el que tienes confianza. ¿Vale? Te digo porque eso es lo que dice Rubén, se aplica luego en todo, se puede aplicar para bien, como en este caso, para que tenga esa pertenencia al alumno y se sienta más implicado y lo sienta más suyo lo que está realizando. Caray, cuántas cosas y solo hemos mencionado un porcentaje ínfimo de todo lo que
de todo lo que vimos, que no es todo lo que va a salir, porque, bueno, ya conocemos a Apple y es que da el tiempo que da en las presentaciones para mostrar algunas partes, pero luego hay muchísimo, muchísimo más. Algunas de esas cosas ya las estamos pudiendo comprobar eh, con las betas que acaban de salir para desarrolladores, que van a salir al público en unas semanas. Bueno, todo el tema de Apple Intelligence que todavía no hemos podido probar, que podremos probarlo más adelante este año y esperemos que en 2025 ya en español. Eh, David, Rubén, solo me queda agradeceros. Creo que lo habéis vuelto a hacer lo que hicisteis la otra vez, que es hacerlo también bueno, que nos habéis hecho disfrutar tanto que os tengo que pedir otra vez que volvamos a quedar cuando ya hayamos investigado un poquito más. Yo encantado, ¿eh? Además, aquí entre amigos uno siempre aprende mucho y yo por hablar, vamos, no me dejes mucho tiempo porque si no, no paro. Pues tendremos que volver unas cuantas veces, porque nos han quedado 1000 cosas en el tintero. Solamente con Swift Assist yo creo que ya nos da para otro programa entero. Ahí sí que Rubén hace un poco de promoción, que también tiene que ver con David. Hace un poco de promoción de la comunidad de profesores, anda. Efectivamente, gracias Ezequiel. Pues bueno, hemos puesto en marcha una comunidad que es la Apple Education Community España, en la cual se integran todos los miembros de los 3 programas que Apple ofrece para educación. Los Apple Distinguished Educators, que son aquellos docentes que están llevando a cabo un cambio tecnológico y pedagógico en sus aulas, y eso evidentemente tiene un impacto sobre el aprendizaje de sus alumnos, y el catalizador siempre es la tecnología Apple. Aquí tenemos a David, por ejemplo, que es un grandísimo docente. Luego tenemos también las Apple Distinguished Schools, que son aquellos centros que de nuevo están integrando la tecnología, pasan por unos procesos durísimos para ser certificados como ADS, en los cuales tienen que demostrar a nivel empírico, porque toman evidencias y miden el impacto que ese cambio, que esa unión, esa intersección entre tecnología y pedagogía tiene en sus alumnos. Y tenemos historias increíbles que compartir, que iremos compartiendo poco a poco. Y finalmente tenemos también a toda la comunidad de Apple Professional Learning Specialists, es decir, los APLS, que son aquellos docentes que tienen una grandísima experiencia de aula trabajando con los dispositivos Apple y que además están disponibles para acercarse a cualquier institución educativa y echar una mano a nivel de formación, de acompañamiento a los docentes para que aquello que ellos mismos han experimentado ocurra en otros lugares. Bueno, por supuesto, estamos presentes, no lo he dicho, en redes sociales, prácticamente en todas. Estamos en YouTube, tenemos un podcast, publicamos libros en la tienda de libros de Apple. Bueno, estamos por todas partes. Seguro que nos encontráis. Apple Education Community España. Es muy fácil encontraros, sobre todo a ti, Rubén, en redes. A David es un poquillo más. Twitter cada vez estamos menos en Twitter, pero un poquillo más difícil a lo mejor de coger la matrícula, pero lo pondremos también en las notas del programa. Yo por la parte que me toca también agradecer al gran conductor del programa, a Marc, que nos lo pone muy, muy fácil. Y llevamos 2, espero que tengamos un tercer episodio en breve. Sí, hoy cerraré con un mensaje, con un CTA, como se suele decir en marketing, que es que, bueno, o sea, si en vuestro centro educativo, si habéis llegado hasta aquí y en vuestro centro educativo os gustaría poder aplicarlo, bueno, con David, con Rubén y con un montón de docentes que os podemos ofrecer ayuda y programas, Ana Zamora desde Rosely Mac, pues que sabéis que estamos a un mail de distancia en edu@roselymac, que es muy fácil ponernos en contacto con nosotros o con el consultor de cabecera de vuestros proyectos educativos, que va a ser un año complicado para reservar citas porque yo sé que viene muchísimo por delante y vamos a querer en todos los centros poder aplicar todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas aplicaciones, todas estas nuevas novedades, perdonadme la iteración,
pero que ya sabéis que estamos aquí para intentar ayudaros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No sé, Marc, si quieres añadir algo más. Muchas gracias, Ezequiel. Nada más volver a agradecer a Rubén y a David vuestro tiempo, que compartáis vuestros conocimientos. Felicitaros por la enorme labor que hacéis acercando la tecnología y explicando sobre todo el por qué se debe utilizar y nada, Ezequiel, qué placer contar con gente así, la verdad, ahora que no nos oyen. Es una suerte. Tenemos mucha suerte, la verdad. Muchas gracias. Mil gracias a vosotros y la suerte es nuestra, desde luego. Pues Me uno. Muchas gracias a vosotros por todo. nos volvemos a ver pronto y muchas gracias por haber visto este vídeo. Hasta la próxima. Un saludo.